28. El tamaño que yo le voy a escoger depende del tamaño de la cabeza. Puedo utilizar el rango de cabezas que tiene Zimmerweiner. Puedo utilizar la 0, la -3, la -6, que solo sería el metal, o la +3 y la +6, o luego ya las que traen falda, pero de preferencia no utilicen la de falda, aunque este sistema no es tan sensible como el de no doble movilidad a las cabezas con falda. Entonces no sé si tenemos una cabeza 28 para meterle aquí. La cabeza 28 sí va a ser la de prueba normal. ¿Qué número es? Esta es la 28 estándar, ¿de acuerdo? Esta es la normal que probarían en cualquier situación. Esta entra aquí y ya la metemos. Y ya queda. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Tengo qué? Así. Sí. ¿Algún otro comentario con respecto a al sistema de G7? Bueno, entonces vamos a seguir ahora con lo de doble movilidad. Como decíamos hace un momento, la doble movilidad es una tecnología que no es nueva. Los franceses la han usado desde hace 2 décadas y ha sido muy exitosa tanto para darles estabilidad como para la longevidad de los implantes. Entonces, en esta década, recientemente es cuando las compañías grandes o a finales de la década pasada se dan cuenta del valor de esta tecnología y la empiezan a adaptar a sus propios sistemas. Y de ahí viene el rediseño de esta copa G7 y algunas otras en el mercado que también han evolucionado a incluir esto. Lo básico de estos sistemas de última generación es que la copa es multiarticular, tiene la capacidad de recibir múltiples sistemas distintos para articulación. Entonces este es el aviso legal de Biomet. Entonces vamos a hablar de el implante en sí. O sea, estamos hablando de que la mayoría de los implantes para la reconstrucción articular son copas hemisféricas que pueden recibir cabezas. Entre más grande es la copa, más grande va a ser el tamaño de la cabeza. Puede ser 36, 40, 44, etcétera, dependiendo del sistema que vamos a utilizar con las de doble movilidad. Lo que nos permite es, como vieron, el liner de una pared tan delgada, al ser metálico, nos permite utilizar todas estas cabezas. Y podría ser de alguna forma la competencia o no del sistema constreñido. Yo creo que hay indicaciones para cada uno de ellos, pero pues definitivamente la doble movilidad pues es una articulación que nos da una versatilidad y es bastante atractiva. Preferentemente en pacientes con alto riesgo de luxación. Insisto, si se trata de un paciente neurológico que no tiene mucho control muscular o ausencia del mecanismo abductor, probablemente lo mejor sea un liner antiluxación, y esto dejarlo para el paciente que probablemente tiene un riesgo, ya sea porque trae cirugía de columna, porque es una fractura en un paciente joven que va a tener mucha movilidad, o un paciente anciano que puede tener riesgo de luxarse y ya le están haciendo una revisión, o es una primaria ya compleja también en un paciente más grande. Vamos a ver que la mayoría de las veces la luxación tiene que ver
con la mala orientación de los componentes. Tanto la anteversión como la inclinación van a ser factores de riesgo para que la prótesis se luxe, de manera que si la prótesis está colocada en los rangos adecuados, más o menos a 45 grados de inclinación y alrededor de 20 grados de anteversión, va a ser difícil que se luxe. A medida que más se vaya saliendo de este rango, la luxación va a ser más posible. Y además viene ahora lo de la anteversión combinada, y eso lo vemos también en los pacientes que traen cirugía de columna. Cuando la posición de la pelvis no es lo ideal porque la columna está demasiado rígida, quizá estos valores de anteversión para el caso específico del paciente no vayan a ser los reales porque la pelvis está en una posición un poquito distinta. Entonces todo esto hay que evaluar y probablemente compensar. En esas situaciones donde detectamos esto, quizá la doble movilidad adquiera su valor ideal cuando tenemos un paciente complejo por una situación de columna. Aquí vemos lo que decíamos de la situación ideal. Queremos apuntar para esto, para disminuir nuestro rango de luxación de las prótesis. A medida que nos vayamos saliendo de ese rango, vamos a tener más riesgo de luxación. Y ya nos complicamos más con la situación de la columna, etc. Cuando se trata de una cadera inestable, ya estamos ante una situación de que el paciente se está luxando. Tenemos que revisar si los componentes están mal orientados. Lo más frecuente va a ser la copa. Si la copa está con mucha inclinación o un exceso de anteversión, o está en neutra o retroversa, puede ser un factor de luxación. Y hay que ver qué tanto se podría compensar con una prótesis de doble movilidad. Una prótesis de doble movilidad no es la solución para un componente gruesamente mal orientado. Si se están enfrentando a esa situación, lo que tienen que hacer es quitar el componente y poner uno nuevo. Y ya si encima tenemos problemas en los músculos, etcétera, pues pueden coadyuvar a la estabilidad, ya sea utilizando una de doble movilidad o utilizando un implante constreñido. Nos podemos enfrentar a la falta de offset, a lo mejor se utilizó un implante femoral con un offset muy reducido, o el implante femoral en exceso de anteversión. Eso no es una situación que podamos corregir o compensar con sistemas de doble movilidad e incluso con sistemas constreñidos. A lo mejor lo que tenemos que hacer ahí es quitar el fémur, alinearlo y darle otra vez la posición adecuada y el balance adecuado. Tampoco las cabezas grandes van a ser la solución para estos implantes gruesamente mal colocados. Entonces hay que entender que las de doble movilidad y las constreñidas nos van a ayudar a situaciones específicas. Ejemplo, un paciente que lleva 20 años con su copa no cementada, a lo mejor es una Ringlock que ya se gastó el plástico, se desgastó y se empezó a luxar. Probablemente ese paciente sí se beneficie de colocar un implante que en este caso no puede ser de doble movilidad porque tiene 20 años ahí, pero sí le podemos meter todavía un constreñido. Entonces ahí se puede elegir colocar una prótesis constreñida. Entonces es un concepto que hay que entender, la versatilidad, etc. Entonces el concepto de doble movilidad básicamente se trata del uso de una cabeza muy grande. Es lo que tratábamos de hacer con la cabeza de metal-metal a todos aquellos que les tocó la generación de metal-metal en la década pasada. Pensábamos que estaba solucionado el problema de la movilidad porque podíamos meter cabezas de 38, 40, 42. Con la doble movilidad regresa el gran diámetro de las cabezas femorales en copas de paredes muy pequeñitas, de manera que no estamos sacrificando el stock óseo del acetábulo, pero sí tenemos la capacidad de meter cabezas muy grandes, con el plus de que tenemos adentro la articulación de la doble movilidad. Entonces, esta inestabilidad inherente que da este sistema es lo que la ha hecho tan atractiva y se propone ahora como una superficie o un pararticular que se recomienda para el tratamiento de la inestabilidad o de pacientes con probable
inestabilidad. Ojo, este es un ejemplo de una publicación. ¿Sí saben lo que es esto? Esa es una luxación de la doble movilidad adentro de la copa. Es una situación moderna que estamos viendo ahora. Muchas veces vemos la radiografía así, o muchas veces, no pocas veces. Y lo que pasó aquí es que se giró completamente y está luxada adentro de la copa. Y eso es porque no quedó idealmente balanceado. Entonces hay que tener cuidado con eso. La doble movilidad se debe de colocar bien. Como les decía hace un momento, no va a resolver la situación de inestabilidad si la inestabilidad es por mala posición, porque se puede girar completamente la copa y quedarse en una posición de inestabilidad. Y entonces va a ver así, va a estar luxada dentro de la copa. Entonces hay que valorar si la situación es deficiencia del tejido blando, qué tanto nos puede ayudar la doble movilidad, o de plano mejor hacerla constreñida. Otra vez, cuidado con esos casos. Esta es la famosa distancia de salto. Además de que nos incrementa la capacidad de movilidad, las cabezas grandes van a tener una mayor distancia de salto. Esto es la distancia que tiene que recorrer la cabeza para hacer que su polo se salga. Y entre más grande sea una cabeza femoral, más grande es la distancia que tiene que recorrer para zafarse. La micromovilidad adentro es más tolerada con las de doble movilidad porque el aire es de plástico. Si eso pasaba en una de metal-metal, a lo mejor el metal-metal se podía ir desgastando y generar partículas y producir todo esto que ya sabemos que se produce con la inestabilidad de una metal-metal o la microinestabilidad. Pero estas aguantan más porque al final es plástico y el plástico es más benévolo para esto. Entonces, por esta situación pueden resistir un poquito más al salto. ¿Quién de aquí le deja correr a sus pacientes con una prótesis cardíaca? Correr con la prótesis. Si es un paciente que es deportista, decía el doctor, voy a poder correr, voy a poder jugar tenis. Yo hace 10 años yo les decía no puede correr, pero puede hacer elíptica, puede hacer bicicleta. Hoy les digo que sí pueden correr. Les recomiendo no correr más rápido de 8 kilómetros por hora y les recomiendo hacerlo en una caminadora. Jugar tenis, por ejemplo, yo sí los dejo jugar tenis. Les digo, jueguen tenis no competitivo, pero esto es si jugaba tenis antes. Si se trata de alguien que no lo hacía, es difícil que adquiera la memoria muscular, etc. Pero si es un cuate que lleva 20 años o 25 años jugando tenis, sí lo dejo regresar al tenis. Y le digo, nada más que no sea competitivo, que sea un deporte completamente recreativo. Creo que estas tecnologías de los polietilenos tan buenos, las cabezas grandes y ahora la doble movilidad que nos da más estabilidad, etc., nos hacen cada vez que el paciente tenga más acceso a una vida normalidad. Entonces, creo que eso es, además del beneficio en estabilidad y en longevidad, es algo más que nos está dando de ventaja. Ojo, volvemos a lo de la posición. Nada compensa un implante bien colocado. Aunque tengamos una distancia de salto tan grande y podamos meter una cabeza de 44 o de 48, nada va a compensar al implante bien colocado. Ahora, en cuanto a los implantes constreñidos, existe en los diseños más viejos una gran índice de falla, porque el implante causaba pinzamiento entre el borde del acetábulo constreñido y el cuello del fémur, o la fuerza de pull-out era demasiado para el sistema de anclaje del implante dentro de la copa.
Esto se ha ido corrigiendo con las copas constreñidas modernas, y quizá la mejor y la más moderna de ellas sea esta, que es el sistema Freedom. Y esto es lo que les comentaba. La cabeza es una cabeza de 36 milímetros, y esta cabeza de 36 milímetros tiene el ecuador plano, como lo ven aquí. Entonces la cabeza solo puede entrar cuando la parte plana está alineada con la entrada del acetábulo. Si no se alinea, no hay forma de reducirla, porque es imposible meterla, ya que el orificio de la cavidad es mucho más pequeño que los 36 milímetros que tiene de diámetro. Para poderla reducir, tiene una pequeña indicación en la cabeza, es una pequeña rayita que viene marcada en esta zona de aquí. Esa rayita tiene que estar en línea con el hombro de la prótesis, y la maniobra para reducirla es darle abducción y empujarla. Al darle abducción, la línea ecuatorial se alinea con la entrada de la copa. Dependiendo de la anteversión, hay veces que hay que darle un poquito de flexión, e inmediatamente cuando se alinea, se mete, hasta se escucha como una succión. Cuando la quitamos de esa posición, inmediatamente la ranura se va a mover de la posición de reducción y ya no se va a salir. Entonces, a mí me gusta mucho el uso de este implante, me parece realmente una muy buena solución, y además se ha demostrado que es la que más dura. Y esto es lo que les decía. Esta es la angulación que tiene la copa con respecto a la conexión con el cuello. Son 15 grados. Esto es más o menos la abducción que hay que darle, y aquí podemos ver cómo la esfericidad de 36 milímetros es la misma, a excepción del plano ecuatorial. Tiene que entrar aquí, y entonces por eso es que le damos abducción, y la metemos. Y aquí tenemos algunos resultados en pacientes que tenían inestabilidad severa, como hay tasas de éxito del 98 y del 93% después de la revisión con una curva de Kaplan-Meier prácticamente a 0 luxaciones. Aquí vemos más allá de los 20 meses. Este es prácticamente el sistema no constreñido, constreñido, que tiene mejor éxito en la literatura. Y este es el implante, como se ve, para el uso con el sistema G7. El que yo he utilizado es este, en copas de 48, y este en las otras que son más grandes. Este, la verdad es que nunca me ha tocado, no sé si lo tenemos disponible en México, pero nunca he utilizado uno de estos. Aquí con esta angulación como que me complica un poquito la maniobra para meterlo, no me imagino cómo sería. Nunca he utilizado este, pero estos la verdad son muy buenos. Entonces, para el sistema Freedom ya está disponible, se ha utilizado muchísimos años con el sistema de Ring Lock. Yo he puesto por lo menos unos 10 o 12 de estos. La verdad es que no abuso del uso de los sistemas